¿Cuál es su nombre? Tu nombre. No, yo no puedo. Es que como ya no escucha bien, no tiene buena dicción. Sí. Sí, Raquel. ¿Cuál es su nombre? Raquel López Rodríguez. ¿Cuánto tiempo vivió aquí? Toda mi vida. ¿Sí? Ahora sí, como les digo, yo nací en la calle, ahí en la carretera, ahí, porque la casa llegaba, todas las casas llegaban hasta el Camellón. Nosotros estamos de este lado aquí abajito frente al psiquiátrico. Llegaba la casa hasta el Camellón, tiraron, y allí en ese lugar donde lo que tiraron eran las recámaras, donde venía la partera a atender a mi mamá, en paz descanse. Fuimos 11 hermanos, yo soy la 10. Y allí nací, como digo, yo nací allí en la calle. ¿Pero qué calle de San Fernando? Sí, San Fernando, aquí abajito, luego. ¿Cómo era la calle de San Fernando? ¿Igual que ahorita? No, en aquellos tiempos era una calle angostita. Del Camellón para allá era la calle angostita, unas banquetas angostitas y pasaba No había camellón. No, Camellón no, digo que del Camellón para allá era donde había, porque los de acá eran casas. Síguele, Raquel. Entonces, del Camellón para allá era angosta la calle, pasaba la vía del tren, el trenecito que venía, ese trenecito venía de Churubusco, porque ahí se transbordaba para la villa. Venía de Churubusco el trenecito y unos llegaban hasta acá, aquí a donde estaba nuestra plazuelita. A veces se iba hasta la fábrica de Peña Pobre, porque había vía, porque entraban las góndolas con el chapopote para las calderas de la fábrica. Eran como, se llaman como las pipas, pero eran negras, así impresionaban. Tapadas de arriba, con techo, sin techo. Como pipas. Como pipas, ok. Las góndolas. No, así Entonces el contenedor nada más. No, aquel tiempo se llamaba la góndola. Y entonces entraba a la fábrica la góndola por las vías. Por la vía para el papel de Peña Pobre. Y a veces el trenecito llegaba aquí a la plazolita y allí cambiaba nada más los aparatos para el otro lado y ya se regresaba. ¿Cómo se llamaba el trenecito? ¿Tenía algún nombre? No tenía nombre. Eran de esos bonitos de madera. 2 choferes había, Navarrete y Armenta. Navarrete y Armenta. Y un güero, que ya el güero. El güero Armenta era. Eran de Navarrete. Parece que Armenta era el cartero, ¿sí? No. Sí, era cartero. No. Sí, porque se turnaban. Entonces nos íbamos de mosquita. Sí. Motoristas, se llamaban motoristas. Nos íbamos de mosquita todos hasta Madero, todos colgados ahí en el trenecito. Sí, muchos, como eran las banquetas tan angostitas, había postes. Pues muchos que iban colgados tuvieron accidentes porque se daban en los postes. Ahí está, Carlos, mira, lo de los accidentes. Sí, iban colgando. Ese trenecito me platican que tenía plataformas atrás descubiertas, porque como hacían crucero en Churubusco, por ahí por General Anaya, sí, ahí era. Cruzaban con algún tren que venía de la Merced y mucha gente que tenía comercios traía su mercancía y venían las plataformas. Entonces ya llegaban aquí repartían y que todos los chamacos se andaban ahí de traviesos, ¿no? Dato importante. No se llamaba San Fernando, ¿verdad, señores? En aquellos años en ese entonces, cuando no habían quitado cuando no habían tirado las casas, ¿cómo se llamaba? San Fernando. ¿Y Pino Suárez cuándo? Antes, mucho antes. Mucho antes. Por eso, pero por eso que no se llamaba San Fernando. Anteriormente se llamaba. Todos, ya no se entiende. Nutri, la avenida San Fernando era de ahí de Nutri hasta el centro del Claro del Madero. De ahí para allá era Peña Pobre y de allá para allá era Niño Jesús. Pero mira, cuando yo nací en mi acta, era Pino Suárez. Cuando yo nací, era Pino Suárez, yo nací. De la calle. No era por eso es un dato importante. Era Pino Suárez. Más o menos. Cuando yo nací, 76, cumplí el domingo. En el 39.
En el 39. En el 39 todavía Se llamaba Pino Suárez. Ahí puede haber una controversia porque el acta de mi mamá Desde que yo vivía dice en San Fernando. Y yo tengo el acta Pino Suárez. ¿Y la tuya qué dice? Pino Suárez y las de Carmela está interesante. y de mis hermanos tienen Pino Suárez. Es Es del primera 29. vez que oigo mencionar. No, te la voy a enseñar. Donde está el plano de 1929, y ahí la calle se llamaba Pino Suárez. Sí, se llamaba, yo lo vi en un libro. Dijéramos de 11 Sí, sí, he estado leyendo, buscando cosas de antes. Por eso vine. Yo digo, el tiempo Sí, es probable. Busco a los de antes. Yo puedo platicar de Sí, por eso si estamos hablando de lo que fue, cómo se fundó, pues tenemos que decir lo que sabemos. Sí, además hay que tomar en cuenta que en ese tiempo no había una organización a través del internet como lo hay ahora. Claro. Que te puedes comunicar, difundes la noticia, ya todo el mundo se entera. Y en aquella ocasión, pues a lo mejor un juzgado se enteró, Claro, otro no, y claro. estaban tan distantes. Y a lo mejor incluso la gente que vivía en la calle, pues unos pensaban que era Pino Suárez y otros seguían. Sí. Ya le decían San Fernando, en fin. Yo creo por eso, pero si el acta de mi mamá. ¿Tiene que ver con la fábrica? ¿No estaba la capilla de San Fernando o me equivoco? No. A ver, en la capilla- fábrica, allá arriba hay una capilla. Hay una capilla. Esta es la otra. Yo lo que sé, yo lo que he estado investigando es que esta era como la de los trabajadores y la de allá era de la gente más rica, ¿no? O sea, la de la peña era la de los ricos, bueno, no los ricos, sino los patrones, por llamarle Sí, así, ¿no? la verdad sí. Sí, Sí, era más exclusiva, por eso es muy pequeña. Porque aquí lo que yo investigué es que se pobla o tiene mayor población cuando se hace la fábrica de allá arriba y la de aquí, ¿no? Y cuando había que romper huelgas o algo, era cuando tráete unos de Guadalajara y venían porque ya no querían trabajar y traían nuevos trabajadores y se empieza a poblar. Porque todavía hay quien me ha contado que había todo era descampado, ¿no? Lo del ISSSTE, todo eso era, a ti te tocó todavía, a mí no. Todavía. Milpas. Sobre el accidente que decías de Sí, accidentes. Hay uno, ya murió. ¿Se acuerdan de la familia Dorado? El más chico lo agarró el tren, quedó inválido. Sí, muchos. Con la mano así, Muchos accidentes. por andar echando moscas. Quedó inválido y se fueron a vivir allá, pero ellos vivieron donde era Guadalajarita allá arriba. Ah, Guadalajarita, sí. ¿Cuánto costaba La familia Dorado. 5 centavos. 5 centavos? 5 centavos. El viaje. Sí. ¿De dónde a dónde era el viaje? De aquí hasta Churubusco. Y ahí tomaba uno. Ahí tomaba uno para ir a México. Nosotros íbamos a México. ¿Sí? Pero aquí hay un dato. Tlalpan es la primera comunidad o ciudad afuera de lo que era el centro que era del primer cuadro, que se anima a tomar. ¿La capital? No, se anima. Bueno, también fuimos aquí en Tlalpan, capital del Estado de México, pero se anima a tomar el experimento del tren propuesto por Porfirio Díaz. Entonces los trenes salían de ahí del Zócalo, que realmente se llama el Zoclo, porque no alcanzó cuando Santana quiere remodelar o hacer una estatua, solo le alcanza para el Zoclo cuando era presidente. Entonces le llaman el Zócalo de la ciudad. Entonces ahí salían los trenes, no sé si sabían, pero ahí es donde era la base de los trenes. Y México, bueno, aquí San Agustín de las Cuevas es el primero en tomar ese experimento y decir, sí, nosotros queremos que lo prueben ahí, y por eso después se extiende hasta acá. Sí. Porque tú hablaste de Churubusco, yo no he encontrado de Churubusco, pero lo demás sí. Sí. Era el ferrocarril, tenía una locomotora y tiraba trenes. Eso fue en 1879. Entonces no era la misma vía ni el mismo tren. Ese era mi cuestionamiento. Que el tren, el de pasajeros. Se supone que según el abuelo me platicaba que era el tren de Mulita. Ah, primero, sí. ¿A ti no te tocó? No. El ¿Tú? tren o el abuelo. ¿No nadie de ustedes? Pero primero el abuelo me platicaba. Yo sí lo escuché, eso de mis tíos los más viejos. Ya no. Un tren jalado por mulas.
Y era particular del gobierno. Me acuerdo que Pues eran del Bueno, gobierno. los de los trenes eran del gobierno, ¿eh? Era el sistema tranviario. Acuérdate, Porfirio Díaz mete mucho énfasis en las comunicaciones. Entonces el tren era, y el telégrafo en esa época era lo que comunicaba, no había otra. Y todo eso es promovido por Porfirio Díaz, si hablamos de esa época. Sobre lo que dices, mira, Sí. de los mulitas, era la de aquí, mi suegra vino en 24. ¿Tu suegra era de ahí? En 1924. De las mulitas. Estaba los 30 mulitas. Pero mira, hay una foto de Comonfort, en el Zócalo. En Comonfort, sí. Puros cambios de mulitas. Sí, exacto. Yo tengo esa una foto de esas. Se las voy a enseñar. Enséñamela, sí. Sí, donde están puras mulitas en el Zócalo. ah, no, sí. De diferentes. Sí, hay uno, sí, y de hecho el Zócalo no está como ahora que es la plaza, ¿no? Está lleno de gente. De hecho, yo lo que había investigado, hubo un mercado ahí también, donde la gente hasta se hacía ahí, o sea, era un caos, hablando de la época de la independencia y de la colonia, era un caos. Bueno, entonces vamos a... Hermano, permíteme aquí. Hay un relato hecho por un Déjame ver la aquí de cámara. San Fernando, que él no nació aquí, vino de Michoacán, y él dice que el tren de mulitas fue sustituido en 1930, que nada más era San Fernando y la estación, nada más, hasta ahí llegaba. Ahí estaba, ahí en la estación, sí. No era de que se va para allá, no, nada más era aquí y allá. Lo mismo el servicio que da Peñapobre, igualito. Y que allí, en la estación del tren, estaba el machero. El machero, o sea, donde cambiaban las mulitas. El establo donde cambiaron las mulitas. Allí. Nada más, tenía un tren que venía de México, es eléctrico ya, porque el eléctrico cambia en 1900. El que venía del centro de México a Tlalpan. Y yo lo he visto porque lo veía allí. Puede ser porque sí, como dice él, en 24 y miras por aquí todavía están las mulitas todavía. Mi suegra vino en 24 y vio las mulitas de ahí de Madero acá. Y luego mi compadre Felipe, su hermano, acarreaban lo que dice para la peña, pero también las mulitas, para allá, para arriba. ¿De dónde venía tu suegra, Memo? Mi suegra venía de Tlaxcala. ¿De allá era? De allá era. Y no que vino porque estaba aquí mi suegro, Felipe. Aquí se vino por eso. Ya se quedó a radicar aquí. Bueno, mi suegro no era de aquí, lo mandaron comisionado al hospital. Mucha gente del hospital. Él era, Es que no había gente de aquí, no, era muy poca. O sea, la gente no era de aquí, vino de afuera. A raíz de las fábricas, de las huelgas que hay con las fábricas, Ajá. porque ¿cuántas fábricas había aquí? ¿Cuántas teníamos, señor? Era La Fama, que bueno, no es el número de acá arriba. Sí, Peñapobre. Ahí eran dos. Peñapobre y San Fernando. San Fernando, y hay otra que yo no tenía. Textiles de Ajusco, donde está la bodega de Aurrera, se llamaba Textiles de Ajusco. Exacto, en la bodega Aurrera. Sí, ahí estaba la otra, de las que... Sí. Lo mismo la fábrica Pero que estaba. es mucho después. ¿Eh? Es mucho después. Sí, ya fue en Pero el las siglo originales XX. de cómo estamos poblados aquí es. Ah, bueno, sí. Se puede decir que esas tres, el triángulo y el triángulo. Es el área industrial. Tres Sí, pero fábricas. Textiles de Ajusco también tenía su historia. ¿Cómo? Textiles de Ajusco también tenía su historia. Ya es siglo XX. Sí, bueno, sí, pero sí también era muy Claro, antigua. claro, sí, no. Lo mismo la fábrica que estaba en Toriello. Ah, caray, esa La cuál es? soya, la soya. ¿La qué? Hacía pañuelo. la de pañuelos, ¿verdad? Pañuelo. ¿Dónde estaba? Eso no lo conozco. Puede ser No, ni idea. bien, no. El que me contaba mucho era una persona que se sentaba en el centro de Tlalpan, enfrente de la montañesa. Y yo decía, ¿por qué siempre aquí? Es que yo acarrié pan, no fui panadero, anduve llevando pan. Porque a él lo conocí en una fábrica textil allá muy al norte. Y ahora empezó a platicar. Y dice, y yo trabajé en la Royal y hacíamos pañuelo. Y ahí tenemos unas fotos de familiares
la señora Rafa, la conocieron, la que vivía en Las Flores, la hija del tío de Varganes. Ah, sí. El señor Grande. Rafaelita, tú eres la señora que conoce la calle. Sí, estoy mal, estoy cerca. En la calle de Las Flores, precisamente. Las Flores, ahí vivía. Ella trabajó en los pañuelos también, junto con mi tía y otra señora. Todas muy elegantes las trabajadoras. ¿Y la de vidrio no se cuenta? También la de vidrio, claro. Por Sabino. También. También teníamos ahí en La Fama atrás una fábrica que se llamaba Estambres. ¿Cómo se llama? Estambres Milor. Milor, me dicen Millón. Ellos me dicen Millón. Milor. También allá había una fábrica. Y pues bueno, fueron los que existieron, que dieron mucha imagen de gente de trabajo. Aquí no había, encontraba uno al chofer de la línea de Tlalpan o los de la fábrica de Peñapobre, porque no había más, como ahora que hay tantos trajeados que vienen al ISSSTE, que vienen al seguro. En aquel tiempo no había de dónde escoger, porque era la línea de camiones o las fábricas, no había más muchachos. No, pero es más, antes no pasaban camiones. Pero allá en Insurgentes. Ah, en Insurgentes sí. No, pero por San Fernando. No, en San Fernando no hay ni coches. Yo prefiero el San Fernando de antes que el de ahora. Ah, yo también. Muy bonito. ¿Estamos de acuerdo que lo de antes estaba mejor hecho? Sí. Entonces ya envejecí. Pues había de todo. Ahora sí ya envejecí. Había de todo, no teníamos que caminar para ir al mandar. Cuando tiraron para hacer la avenida, la tiraron cuando estaba Miguel Alemán. Tiraron para hacer la avenida. Ampliaron la calle. Ampliaron. Sí. Pero no se hizo como ahora que van a fuerzas y te expropio. Se hacían reuniones de todos los vecinos y los que estaban de acuerdo. Todos, creo, de toda la avenida no estuvieron de acuerdo. Les dejaron sus casas. ¿Sí? ¿En serio? ¿A dos? Y entonces nos quedamos con los montones de tierra. Por ahí tengo fotos. Y así se quedó años los montones de tierra. Mi papá le bautizó como Corea. Y no jugábamos todos en la calle. ¿Pero por qué Corea? Pues porque la guerra había pasado. Ah, entonces estás a 50, ¿no? Sí, más o menos. Sí. ¿Y quién estaba el delegado cuando pasó? Estaba, creo, Cornejo. Sí, ese Sí. Cornejo. Porque estuvo entonces delegados eran los mismos de aquí del lugar, no ahora que venían, que ni conocen el barrio ni conocen nada. Eran gente que conocía todo. Pues eran vecinos los. Vecinos. Cornejo, era Abraham el doctor, el que tenía. Espérate, Abraham el doctor, ¿cuál? Abraham Morales. sí, ¿Morales? Sí. Que Morales llegó a ser director del Seguro Centro Social. Médico. Del Seguro Social, ¿eh? No, y también del Yo sé, Centro Médico. a mí la nieta o la nieta sobrina me dijo. Inaugurarla, él estaba como director de esa. No, y también fue. Por eso, pero te estoy diciendo también que fue director del Seguro Social del IMSS. Sí. Pero A también. nivel- No es inventado, me lo dijo su nieta. Bueno, la sobrina Bueno, nieta. pues eso lo sabemos, pero también. El que anduvo También fue del centro médico. También como médico forense, también ahí trabajaba. Él fue médico forense en la delegación de Tlalpan también mucho tiempo. Y fue del centro médico. Sí. Que era un personaje importante también de aquí del barrio. Y que mucha gente lo ayudó para que llegara a ser doctor. Muy Porque en respetado. aquel tiempo Cuentan que. no tenía y le ayudaron, pero él después ayudó a mucha gente. A ver, ustedes desmiéntanme. Cuentan, a mí me contó la chica esta, la sobrina nieta, la Adriana, tú la conoces, me contó que el edificio, el de la esquina, lo hizo y que eran consultorios y que lo hizo para ayudar a la gente. Eso me contó, por eso estoy preguntando. No, consultorio Desmiéntanme nunca. ustedes. No, nunca. Que lo hizo para ayudar gente y No. no sé qué. ¿Eso no es cierto? No, ya eso es un mito. Ok, por eso estamos desmitificando el mito, ¿no? Les Si no, quiero comentar eso algo viene también. acerca de la ampliación de la calle. Era angosta, como de unos Nada más cabía el trenecito y unas 8 banquetitas de metros. este tal tamaño. vez. Sí. Cuando se hizo la ampliación se hizo hacia aquel lado. De tal manera que los que vivíamos de este lado, bueno, en ese tiempo yo todavía no, pero mi mamá y No te toda hagas su chavalada. familia y todos, no me quite la edad,
recortaron un pedazo de las propiedades No, pues para a nosotros ampliar la fue más de calle. este lado. Ah, de los dos lados. Ah, sí. Pues en mi yo casa pensé llegaba al que nada más camellón. de un lado. Al señor, llevaron de 9 donde vivo, le metros. quitaron como 2 cuartos. Sí, pues le digo Aquí que por también. eso nací en la calle, porque eran las recámaras. Por eso es la anécdota de la calle. 3 recámaras de 5 Vale la por 5. pena mencionar que el gobierno pagó También lo ellos que nada, expropió ellos para nada. ampliar la calle. Pero muchos, me parece que muchos no pudieron Ahorita la comprar cuentas de eso. porque no tenían su documentación en orden. Sí. Entonces así se quedó, no hubo más. Que de aquel lado. Tu casa casi. Sí, mi casa le tiraron un montón. Y no pagaron. A mi papá no le pagaron. Sí, es que mira, lo que me platica mi mamá es que no pudieron cobrar porque no tenían No, mi sus papá sí papeles tenía. en No, orden. mi papá sí tenía. Porque llegó aquí y creo que por ahí debe de andar un documento en donde decía cuánto le tenían que pagar. ¿Sabes por qué mi papá ni quiso que le pagaran? Pagaban catastralmente cualquier cosa. Pero se pagaban. Entonces los viejos eran tan Mi orgullosos papá pues lo donó. o soberbios, no sé cómo llamaríamos a esa Yo conducta. hubiera ido aunque sea por 1,000 pesos, actualmente yo voy. ¿Ya ves? Son Muchos 500, lo yo donaron. voy. ¿No? Oye, No, lo Imagínate la donaron. soberbia. Oye, sí. No, yo no necesito No de nada. necesito, es cualquier cosa. En lugar de pagarle Bueno, niñas, ya se están desbalagando ustedes. Llevamos un orden. para tapar, pero como según no tenía, ¿A quién? el dueño de la oficina. Entonces Sí. por eso fue que hicimos los Vas a tener que ser tu cualitativa investigando de ahí. Ay, disculpen, Todos los no datos sé los- si ya mencionaron Tal vez sea la que primera la reunión. familia Murcia siempre fue una familia muy importante. Aquí en el barrio de San Pedro, en este barrio, siempre fue una familia muy importante. Yo desde que estaba niña escuchaba hablar de los Murcia. Ya después conocí al señor Murcia, a los hijos, a las hijas, pero siempre fueron líderes. Ellos siempre estuvieron... El señor, ¿no? Sí. Más que nada el señor. Más que nada el Tomás, señor. sí. Yo es el que conozco como líder, yo. Que sí me Pues, tocó. Toda la familia Sí me tocó. se oía, ¿no? Cuando yo empecé a ir a la estudiantina, siempre oía mencionar al señor Murcia. Cuando estaba más chica, que oía que mis hermanos hacían pastorelas, ¿se acuerdan? No sé si alguien se acuerde, que aquí en este lugar en donde estamos, Sí. eran las pastorelas. Ponían sillas y aquí ponían el escenario con un templete y ahí eran las pastorelas, cantaban, la gente se reunía. Hace poquito que estuvimos platicando que iba a venir usted, le comenté a mi mamá en la casa de los Murcia y empezó la controversia. Sí, ellos siempre son los que han promovido este tipo de cosas, porque y varios comentaron porque tienen dinero, siempre han tenido dinero, etcétera. Y yo les dije algo, que no es porque ellos tuvieran dinero, que era porque les gustaba compartir y porque sabían vivir en comunidad, que les gustaba invitar a la gente para que se reuniera, y ese yo considero que es el valor más importante del señor Murcia y de toda la familia. Bueno, vamos a continuar ahora. Nos faltan 2 personas.